Bueno, continuamos con este camino recorrido hasta ahora. Esperemos que quede mucho todavía. Seguramente que va a quedar mucho camino, mucho trecho por recorrer. Como entrenador, como, no sé, como técnico dentro del fútbol, ¿verdad? Bien, estaba por el segundo capítulo, ese trecho que comienza en el primer año como entrenador en equipos federados en la Peña Sportingista Hermanos Castro, hasta la llegada a la estructura formativa de Mareo, del Real Sporting de Gijón, ¿no? En un periplo donde, pues pasé por clubs que nunca voy a olvidar porque fueron mi lanzadera como persona, mi lanzadera como futuro profesional. Clubs como la Peña Sportingista Hermanos Castro, como dije antes, no me canso de repetir el nombre de estos clubs. El Club Deportivo Labraña, la Sociedad Deportiva Llano 2000, el Club Deportivo Arenal. Bien, pero dentro de todo esto voy a hacer un apartado especial en este segundo capítulo. En los 2 años que estuve en el Club Deportivo Labraña, no porque le tenga más cariño que al resto, que le tengo el mismo cariño a todos, pero sí porque en esos 2 años, en un club de esa envergadura formativa en aquellos tiempos, ocurrieron muchísimas cosas. Entonces es una pena pues no hacer memoria de ellas, ¿verdad? Bien, pues voy a comenzar primero diciendo algo que siempre, en muchos audios, en muchos escritos, que hago igual que este audio, ¿no? De manera natural. Por eso posiblemente cometa muchas veces errores, pero no porque no tenga claro lo que quiero decir, sino porque quiero decir tantas cosas en poco tiempo que evidentemente en algún momento cometes erratas que serían dentro de un libro, ¿verdad? Bueno, siempre he dicho de que las personas somos lo que nuestras experiencias nos llevan a ser. Nuestras experiencias nos llevan a ser. Pero también he dicho muchas veces de que aquellas personas, que las experiencias de las personas que nos rodean, somos capaces de verlas, analizarlas y hacerlas nuestras, evidentemente nos volvemos personas más amplias en el conocimiento, mucho más amplias. Porque esas experiencias que viven los demás pueden ser nuestras experiencias y de hecho muchas veces acaban siendo nuestras experiencias, pero en otro tipo de contexto. Entonces, sacar conclusiones de eso que está ocurriendo a mi lado es muy importante, ¿verdad? Bueno, pues voy a empezar con el tema este de la braña, ampliando un poquito lo que antes vos dije. Vos hablé, por ejemplo, de Alejandro Fernández Sama, ¿no? Un muchacho al que yo entrené de infantil y que era mi capitán, y terminó siendo futbolista profesional en el Sporting de Gijón, Logroñés, Melilla, como os dije, pero sobre todo una grandísima persona. Pero no fue él solo el que tuve en esos infantiles de la Braña que llegaron a profesionales. También estuvo conmigo Freddy, un grandísimo centrocampista zurdo, de un nivel tremendo, que jugó en el Sporting de Gijón, luego en profesionales en primera división, jugó en el Sporting, jugó en el Cádiz, jugó en Las Palmas. De hecho, yo me encontré en mi periplo luego ya como técnico profesional, me encontré en Las Palmas con él. Grandísima persona también. Bueno, pues tuve la suerte de tenerlos en el mismo equipo, Alejandro Fernández Sama y a Freddy. Pero no se acaba ahí, de los jugadores que tuve de aquella que fueron profesionales. Por ejemplo, recuerdo que en la portería tenía 2 porterazos tremendos. Tenía un portero que parecía holandés, se llamaba Quique, altito, espigado, muy elegante. Tuvo un accidente muy grave aquel año, muy grave, un accidente de motocicleta, y a partir de ahí tuvo que dejar el fútbol. Pero ese chico, de no haber tenido ese problema tan grande, yo estoy seguro que hubiera sido futbolista, un grandísimo portero, porque lo tenía todo para desarrollarse y mejorarse, incluyendo una cabeza privilegiada. El otro portero, que era con otro perfil muy diferente, yo digo que Quique era un portero holandés, y Sancho, que era el otro portero, era un portero alemán. Era un portero con una fortaleza tremenda, con una fortaleza no solamente física, sino una fortaleza interior para el esfuerzo, para el trabajo. Todo eso le llevó a que, mientras que los demás tardaban en mejorar este poquito, un mes, él
lo mismo lo reducía a una semana. En una semana había mejorado lo que otros mejoraban en un mes, porque era tremendo, era tremendo. Bueno, pues Sancho llegó a ser también futbolista profesional. Yo no sé si quienes me estéis escuchando recordáis a la Avilés Industrial cuando llegó a jugar en Segunda División A. Bueno, pues Sancho fue portero de aquel equipo en Segunda División A. Bien, pero no se acaba ahí, no se acaba ahí. Como yo digo, esas son las experiencias propias, pero luego están las que no son propias, ¿no? Las que tienes alrededor. Yo recuerdo en esos 2 años se producen 2 llegadas del Sporting de Gijón, de 2 niños que habían sido baja en el Sporting, que de aquella pues ya pasaban a edad juvenil, no había cadetes. Uno era Luis Enrique y otro era el Pito Abelardo. En los equipos juveniles de La Braña estaban entrenando al juvenil A, un amigo mío que empezó además conmigo de entrenador, o sea, empezamos juntos. Él entrenaba un equipo de fútbol sala que se llamaba el Muebles del Turia en ese torneo del ayuntamiento cuando yo dirigía al equipo de mi barrio, la Tabacalera, la Alameda del Mar. Se llamaba Isma, este entrenador. Y bueno, en estos años cuando yo llego a La Braña, Isma ya estaba de entrenador en el juvenil A y en el juvenil B estaba Mamé. Mamé era un exfutbolista del Sporting de Gijón que había sido portero. Bueno, empiezan Abelardo y Luis Enrique, que salieron de mareo por una cuestión física, no por una cuestión de talento. Y yo ahí en La Braña tuve la suerte de poder verlos a los dos y de enamorarme a los dos y tomar a los dos como referencias que utilicé posteriormente para aplicármelas a mí con jugadores que iba a tener para no hacer juicios en edades de 13, 14, 15 años cuando a nivel de desarrollo pues de repente hay jugadores que van o que tienen mucho fútbol dentro de la cabeza pero que por las piernas pues no les da para poder sacarlo y hay que ser muy cuidadosos en ese momento para examinar a esos jugadores, ¿de acuerdo? Como pasó con el Pitu y con Luis Enrique. Pero bueno, el tema es que llegaron a La Braña. Llegaban muchos jugadores del Sporting, posiblemente porque entre el Sporting y La Braña había una relación muy buena, o posiblemente también porque los jugadores que salían del Sporting y sus familias pensaban que el lugar donde estaban más cerca del nivel que habían dejado en el Sporting, pues a lo mejor en La Braña, ¿no? Y por eso terminaban muchos ahí en La Braña. Pero la mayoría llegaban a La Braña y llegaban tan flojitos a nivel emocional por ese trauma de haber dejado el Sporting que con el tiempo muchos pues terminaban en nada. Pero estos dos no, eran 2 niños o adolescentes ya muy competitivos los dos. Yo recuerdo que de Abelardo me enamoré porque a mí el juego de cabeza siempre me llamó muchísimo la atención. Entre otras cosas porque ver a un futbolista o ver a un jugador que dominara el juego de cabeza era muy difícil. Y ver a un jugador que dominaba el juego de cabeza en ataque y en defensa era más difícil todavía. Porque había jugadores que dominaban bien el juego en defensa, pero luego en ataque pues era mucho más complicado. Porque evidentemente para dominar el juego ofensivo aéreo no solamente tienes que tener una buena técnica en el juego de cabeza, sino que además tienes que tener una mentalidad ganadora, porque realmente en ataque quien gana ese balón es quien lo quiere ganar, en defensa estás obligado a ganarlo, porque si no lo ganas tú te hacen gol. Es una situación que tiene que ver mucho con lo mental, ¿verdad? Bueno, pues Abelardo era impresionante. Yo, fuera de lo que es el fútbol de máximo nivel, porque vi entrenar muchas veces a Kini, y ver a Kini rematar de cabeza era impresionante, ¿verdad? Pero fuera de ese nivelazo, yo nunca vi nada igual como vi en Abelardo y en un jugador que tuve la suerte de entrenar en el Langreo, que se llamaba Clemente. Nunca vi nada igual. Y nunca tuve ningún jugador en el fútbol profesional, en todos mis años como entrenador, que fueran de cabeza igual que estos dos. Abelardo, el último año de juvenil, no lo jugó en La Braña, se fue para el Estudiantes. Abelardo apostaba por él, apostaba por su manera de competir, porque su manera de competir tenía que estar en el lugar competitivo de máxima exigencia, y se marchó para el Estudiantes con Muñiz, con el Gato Muñiz, un entrenador con el cual yo tenía amistad, y recuerdo que ese fútbol que me trajo
esas condiciones que me trajeron de Abelardo, pues a mí me hicieron seguirle, y iba mucho a San Julián a verle entrenar. Bueno, pues ese fue el primer tema. Y el segundo tema fue con Luis Enrique, que evidentemente la personalidad que luego le vimos en equipos como el Barcelona, como el Real Madrid, como la selección española, como en un principio en el Sporting de Gijón, eso ya se veía venir quienes lo conocimos cuando tenía 15, 16, 17 años, porque era un luchador ya nato. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Luis Enrique en aquel equipo de La Braña, posiblemente de la raya de medio campo para adelante le podían llegar en cada partido 10 balones. De los 10 balones que le llegaban, realmente a él le podían llegar la mitad, 5. De los 5 que le llegaban, yo creo que como mucho en 2 balones podía tener ayudas. Bueno, pues con ese porcentaje mínimo de posibilidades que tenía, era capaz de conseguir rentabilizar al máximo todo lo que caía en campo rival, de tal manera que los partidos que ganaba La Braña siempre tenían como protagonista a Luis Enrique. ¿A qué le llevó el tener que jugar en esas dificultades luego más tarde en el fútbol profesional? Pues yo tengo una cosa muy clara. A día de hoy, por ejemplo, jugadores como Morata, que son grandes delanteros, Morata, Raúl de Tomás, por hablar de delanteros que están en la selección española, ¿verdad? ¿Alguien de vosotros se imagina por un momento que esos jugadores, estando donde están, ¿no? Raúl de Tomás en el Español, Morata no está en un mal equipo, porque evidentemente está en la Juve o está en el Atlético de Madrid, está en grandes equipos, pero imaginaros que a los dos los firma a uno el Barcelona y a otro el Real Madrid, por ejemplo, que son clarísimos aspirantes normalmente a una Champions, ¿no? Son, diríamos, los lugares más top de los top. Bien, ¿vos imagináis que lleguen a cualquiera de estos dos jugadores a esos equipos y que de repente un entrenador, porque no le gusta Morata o no le gusta Raúl de Tomás, que de repente les diga que les va a poner de lateral derecho o de carrilero derecho? ¿Vos imagináis por un momento lo que podría ocurrir? Bueno, pues con Luis Enrique no ocurrió otra cosa que simplemente lo que hizo fue jugar de eso y ser el mejor de eso. Bueno, eso demuestra lo que es Luis Enrique. Bueno, pues esas cosas yo ya las vi en La Braña con Luis Enrique, con Abelardo, con todo lo que en un club de ese nivel iba ocurriendo. Igual que vi también que a través de esa relación que había entre el Sporting y La Braña, todos los años llegaban al juvenil jugadores cedidos de un nivel tremendo, que luego el Sporting recuperaba. Os puedo hablar de un tal Viti, que era un centrocampista tremendo, de Laure Castañón, que era otro centrocampista tremendo. Puedo hablaros de infinidad de chavales que venían del Sporting cedidos. Bueno, pues todos eran muy buenos, todos podían tener el nivel que podía tener Luis Enrique y Abelardo, pero al final la lección que llevé esos 2 años en La Braña, que era un club competidor, y eso lo transmitía a todos los jugadores, es que realmente luego para el alto nivel el talento, sin el esfuerzo, sin la personalidad, sin el carácter, no te da nada. Y evidentemente todo eso se genera, porque estoy seguro de que tanto Luis Enrique como Abelardo parten de una manera de pensar que alguien les hizo pensar de esa manera en su momento cuando eran muy chiquititos. Esa manera de pensar les llevó a hacer las cosas de una manera determinada. Entrenaban como animales los dos, yo los veía, competían como animales los dos, yo los veía cuando eran muchachos. Llevaban muy mal la derrota. Yo sí, también pongo otro ejemplo con Luis Enrique, y es el día que llevó aquella hostia de Tassotti. Luis Enrique no llora como protestando la jugada, llora de rabia, de impotencia por no poder devolverle la hostia, porque sabía que si le devolvía la hostia al otro dejaba a su equipo con 10. Lloraba de rabia, no como otros que a lo mejor lloran pues de dolor o de pena o de no sé qué carajo. No, los lloros de Luis Enrique eran de rabia. Bueno, de esto quería hablaros, de algo que fue muy importante para mí, que me dejó marcado en el Club Deportivo La Braña. Un abrazo.